De acuerdo, padre. ¿Ocupa que le ponga la presentación o usted la va pasando? Sí, no, usted. Ok, voy a proyectarla. Aquí estamos. Voy a saltarme quizás algunas cositas, entonces voy a ser rápido en lo accesorio, ¿no? Gracias, Muy bien. padre. Es un gusto tenerlo con nosotros. Quedamos Mil contigo. dis- ya está. Buenas noches a todos. Mil disculpas de corazón, pero surgió algo urgente. Y entonces, como es una disertación un poco larga, entonces vamos a ir a lo esencial, ¿no? Entonces, y un tiempito para preguntas. Buenas noches, yo soy el padre Jorge Carrasco, soy exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, y también exorcista, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. He tenido la gracia de estar en Costa Rica a principio de año. Y bueno, pues también el Señor nos llama a veces a acompañar en la formación en este ministerio. Me pidieron sobre el discernimiento de espíritus. Entonces, no es solamente lo exorcístico. Como me imagino que más van a ir a lo exorcístico, ¿qué quieren que vaya? Entonces, las primeras láminas voy rápido. Iguales tienen ustedes tienen las láminas, o sea, tienen el material que seguramente se lo van a dar, ¿no? Esto es. Ya está. Segunda lámina, por favor. Entonces voy a ser rápido. Entonces, desde los orígenes, la Iglesia ha comprendido que no todo lo que sucede en nuestra alma es movido por Dios, sino también el demonio externamente, en múltiples modos, y también nuestra propia naturaleza internamente con sus inclinaciones propias, son causa de intenciones y deseos que quieren ser llevados a la acción. Siguiente lámina. Pues nosotros vivimos un continuo combate espiritual, una guerra espiritual, y esta guerra reconoce que el demonio es real, que el mal existe, que cada día estas fuerzas intentan, permítame un ratito, intentan llevarnos a vivir en el pecado, ¿no? Y tenemos que comprender que nos enfrentamos al combate espiritual cada día de múltiples maneras. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo que lo lean. Ahora lo están usando mucho, lo usaba mucho San Francisco de Sales, que se llama El combate espiritual del padre Scupoli, ¿no? Lo recomiendo mucho. Combate espiritual del padre Scupoli. Y es en la perseverancia de la fe donde tiene lugar el verdadero combate espiritual, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y San Pedro compara al demonio con el rugir de un león que busca la oportunidad para devorar a su presa, ¿no? Eh, Ese texto de San Pedro que todos conocemos, en la primera de Pedro, capítulo, capítulo 5, versículo 8 y siguiente, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes, ¿no? Siguiente lámina. Como sabemos por la doctrina cristiana, tenemos tres enemigos del alma: demonio, mundo y carne, ¿no? Y se les denomina así porque obstaculizan nuestra vida en la gracia y atacan con tentaciones y obstáculos para hacernos caer. La primer enemigo del alma vendría a ser, siguiente lámina, el demonio. De esto podríamos hablar varias um, charlas de demonología, ¿no? Pero en pocas líneas, ¿no? El demonio, pues a la luz de la Sagrada Escritura, es el enemigo más poderoso, más y astuto,
y sus artimañas son más desconcertantes que las del mundo y de la carne. Y estos ángeles caídos, como lo sabemos a la luz de la divina revelación, son opuestos a Dios y a su voluntad salvífica, pero eso sí, son criaturas. No podemos verla como un principio aparte, si no hablaríamos como hablaban en el maniqueísmo, de que existe un Dios bueno y un Dios malo, y eso de alguna manera lo trae. Los cátaros también hablaban de esos dos principios, y eso lo trae también el satanismo moderno, ¿no? Entonces, como que hay un Dios bueno y hay un Dios malo, ¿no? Estos ángeles caídos son opuestos a Dios y su voluntad salvífica cumplida en Cristo intentan asociar al hombre a su propia rebeldía contra Dios. Él es el tentador, ¿no? Tenemos muchos textos de la Sagrada Escritura, el seductor, el padre de la mentira, como lo dice San Juan, y es inspirador de malas acciones, ¿no? La divina revelación, la siguiente lámina, nos deja claro la existencia del demonio. Este texto que ustedes tienen ahí, lo pueden ustedes bajar de internet, la catequesis completa de San Pablo VI, y está la audiencia general del 15 de noviembre de 1972, que se llama Líbranos del Mal, ¿no? Que es una catequesis muy importante, que yo le invito a que la lean toda. Digamos, estas frases son las esenciales. En el mundo, entonces, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo espiritual, pervertido y perverso, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a conocer su existencia, o bien que hace de ella un principio que existe por sí, esto es importante lo que he dicho, ¿no? Y que no tiene como cualquier otra criatura su origen en Dios, porque son ángeles, ángeles caídos, pero como dice el Concilio de Lateranense IV, pues, pues eran buenos, ¿no? O bien la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las cosas, causas desconocidas de nuestras desgracias. Lamentablemente, muchos autores, incluso en el mundo católico, han dicho esto, ¿no? Que el demonio es personificación conceptual y fantástica de las causas. Todavía estamos en la anterior, de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Entonces, y esto ha creado una influencia nefasta en muchos sacerdotes que se formaron, sobre todo autores alemanes, ¿no? Como Hach, ¿no? Que pues influenciado por la desmitificación bíblica de Bullmann, pues hablaba de que es la personificación de nuestros males, ¿no? Y pues en base a teniendo en cuenta eso, San Pablo VI va contra estos autores en incluso en el mundo católico, ¿no? Por eso al día siguiente, pues los medios de comunicación que existían en ese tiempo, pues ya hablaban de que la iglesia había vuelto al medievalismo, etcétera, por la aceptación clara del demonio. Yo les recomiendo, como no vamos a tratar ahora en profundidad sobre el demonio, yo les recomiendo que puede servir, que son muy, muy sencillas y muy sanas, las catequesis de San Juan Pablo II. Hay una o dos sobre los ángeles caídos que puede ayudar mucho, ¿ya? Aparte de esta catequesis eh, de San Pablo VI. Tenemos también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los ángeles caídos. Puede ayudar un poco también para conocer algo de la naturaleza angélica, el hablar, las catequesis de San Juan Pablo II sobre los ángeles. ¿Ya? Puede ayudar mucho también. Eso es. Entonces, brevemente, eso, podríamos hablar mucho del demonio, pero es solamente esto es un aperitivo. Siguiente.
las seducciones de Satanás. Entonces el demonio hace la guerra a aquellos que guardan los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Se le designa como enemigo de los hombres y homicida desde el principio, puesto que por el pecado hizo al hombre sometida a la muerte. ¿Eh? Siguiente lámina. El demonio tiene dos grandes acciones. La acción ordinaria, de esto podríamos dar una sola charla o más, incluso de solo este punto, así como del demonio, una sola charla o mucho más, ¿no? O mucho más. Entonces, la acción ordinaria del demonio, dos acciones tiene el demonio, la acción ordinaria y la acción extraordinaria. Entonces, nos dice la Gaudete et Exsultate número 161, nos dice el Papa Francisco, ¿no? Que él nos envenena con el odio, la tristeza, la envidia, los vicios, y así mientras bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, familias y nuestras comunidades, porque otra vez citando a San Pedro, como león rugiente, busca a quien devorar. ¿Ya? Entonces, y esto es muy importante, nos envenena con el odio. Entonces ahí viene el discernimiento. ¿El odio de dónde viene? Del demonio. Nos envenena con la envidia. ¿El odio de dónde viene? Del demonio. Y ahí ya estamos discerniendo. Nos envenena con los vicios y con la tristeza, aunque hay tristezas también buenas, ¿no? Tristezas que hoy pueden venir de Dios, como por ejemplo por el arrepentimiento de los pecados. Siguiente. En la acción del ordinaria del demonio, normalmente, pues, o sea, cómo obra el maligno a través de la tentación. La tentación para empujarnos al pecado, aunque ya sabemos que el pecado es un acto totalmente libre. Es el peligro más grave y dañino porque se opone directamente al diseño salvífico de Dios y a la edificación del reino. Satanás logra apoderarse en verdad del hombre en la que tiene de más íntimo y precioso cuando él, con un acto libre y personal, se pone bajo su poder con el pecado. Esto es muy importante. Se pone bajo su poder con el pecado, es decir, consiente un pecado. En concreto, pues, lo que nos aparta totalmente de Dios es el pecado mortal. En cambio, los fenómenos diabólicos extraordinarios de posesión, obsesión, vejación, infestación, etcétera, son posibles, pero de hecho, según los expertos, pues son raros, aunque sabemos que ahora estamos abriendo muchas puertas a la acción extraordinaria, sobre todo con el oscurantismo, ¿no? Tengamos un poquito de cuidado porque, siguiente, porque estamos rayando un poquito las láminas. Siguiente, aunque el lugar propio de los demonios, siguiente lámina, es el infierno, también actúan, nos dice el catecismo en el número 391, a través de la tentación para hacer pecar a los hombres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay veces hablamos del demonio, nos queremos apartar de su acción, pero no queremos dejar el pecado. Entonces, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Muchas veces hay personas que cuando hablan del demonio, a veces le damos más importancia a la acción extraordinaria que a la acción ordinaria, es decir, que el apartarnos del pecado. Siempre dentro del plan salvífico de Dios y en la medida de la perfección divina, pues fiel es Dios que no permitirá que sean tentados sobre vuestras fuerzas, antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:3. Siguiente lámina, ¿qué es el pecado? ¿No? Ya sabemos que el pecado, siguiente lámina, es una desobediencia consciente y libre a Dios y a su ley, una ofensa infligida a Él que si es mortal, nos hace perder el cielo y merecer el infierno. Por lo tanto, eso es lo que quiere más el demonio. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Siguiente lámina. El pecado mortal nos recuerda también San Juan Pablo II
en la reconciliatio et penitencia, número 7 dice, se comete un pecado mortal cuando la acción cometida tiene por objeto una materia grave y es cometida con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Consiste en un ultraje a Dios, quien en justicia merece ser más bien glorificado por el hombre, nos hace perder la gracia santificante, las virtudes infusas, la caridad, los dones del Espíritu Santo, la amistad de Dios y el cielo. Entonces, para que vea, la acción del demonio va mucho más hacia empujarnos al pecado, ¿no? El siguiente lámina. ¿Por qué el demonio quiere que pequemos? Entonces aquí ya va el discernimiento, ¿no? Por eso todos estos puntos nos ayudan a discernir por dónde va la acción del mal espíritu. Porque quiere nuestra condenación eterna, el demonio tienta al ser humano por odio a Dios y envidia a los hombres y quiere arruinar el plan salvífico de Dios. Estas láminas que vienen, siguiente por favor, las voy a tocar muy rápido. Igual ustedes tienen el material. Pues el mundo. ¿Qué es el mundo? Aunque el mundo de los tres enemigos es el más insidioso y peligroso, no nos referimos a la creación de Dios ni a la sociedad en sí misma, sino a una mentalidad y a un sistema de valores que se opone a Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que apartarnos de todos aquellos criterios y de todos, en la medida de lo posible, ambientes que nos aparten de Dios. ¿Mm? Siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina, hermano. ¿Me escucha, hermano? Puede pasar a la siguiente lámina. O, padre, en esta de la carne, o No, no, no. porque Siguiente lámina. No, ya la hay he otra pasado, lámina. pero ok, vamos a ver. Después del mundo, la que sigue, ya la he pasado, no sé si la ve. No, no, o se me habrá quedado atascado a mí porque está ahí. Seguramente, Siguiente, padre, ahora sí. porque Siguiente lámina, a ver. vamos a ver. Ahí ve que pasó, porque aquí yo veo que pasó. Ahora sí, ahora recién, ahora recién. Ok. Siguiente lámina. En la misma del mundo. Sí, del mundo, pero siguiente lámina. Esta, Siguiente lámina. esta. Yo las percibo como atascadas, ¿no? Ahora, Oh, siguiente lámina. vamos a ver, padre, porque debe ser el internet por allá, porque aquí está pasando bien. Porque Vamos a ver. acá, usted ahora tiene siguiente, ahora sí, ahora sí. Ujú. Siguiente lámina. Algunas las voy a dejar, no, no hace falta. La carne sería, ¿no? La carne. No sé si los demás tienen el mismo problema que tengo yo. Ah, listo, ahí está la carne. ¿Logran ver Eso los es. demás? Sí, ahora sí. Entonces, la carne se entiende nuestra propia sensibilidad herida por el pecado original. El demonio y el mundo son externos, pero también tenemos un enemigo interno, 1000 veces más terrible, nuestra propia carne, ¿no? Esta nos hace guerra de dos modos, por su horror instintivo al sufrimiento y por su afán insaciable de gozar. La tendencia desordenada al placer se conoce con el nombre de concupiscencia. Entonces, vamos nosotros evaluando y discerniendo por dónde va el mal espíritu y por dónde va el bueno.
porque normalmente el demonio normalmente se vale de la acción del mundo y de la carne. Normalmente. Hay veces, hay tentaciones que rompen todo ese esquema, que se llaman eminentemente las tentaciones diabólicas, que aunque no hay exposición al mundo y a la carne, obra el demonio por ese camino. Son unas tentaciones, dicen los maestros de la vida espiritual, totalmente despóticas, ¿no? Muy bien. Siguiente lámina. Dejarse arrastrar por los placeres desordenados trae terribles consecuencias. Pérdida de la unión con Dios y del sentido de las cosas divinas, 1 Corintios 2:44. Adormecimiento de la conciencia moral y ceguera para todas las cosas del espíritu. Esclavitud profunda en los pecados de la carne. Los pecados carnales pierden sobre todo tres conocimientos fundamentales: el conocimiento de sí mismos, el de su propio pecado y el de Dios. Querer que un hombre carnal puede tener pensamientos razonables es querer que la carne sea espíritu. Entonces, o sea, para que vean por dónde va el buen espíritu y el mal espíritu. El mal espíritu va a llevar a que nos vayamos nosotros sumergiendo en las obras de la carne y en las obras del mundo. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué es la acción extraordinaria del demonio? Si hemos definido la acción ordinaria rápidamente, hemos definido lo que es una tentación y también algo que no hemos visto cuando hemos hablado de la tentación, que también, así como existe una tentación, también Dios prueba a las personas. Santiago, en sus primeros capítulos, habla el apóstol Santiago de que Dios también prueba. Entonces viene también un probar de Dios. Entonces, por eso hay que discernir cuando Dios manda pruebas, ¿no? Entonces, hay veces cuando me pasan cosas malas, por ejemplo, pensamos a veces en nuestra visión. Hay meses en América Latina se da mucho eso, me han hecho una brujería y a veces vemos que lo que son pruebas que Dios nos manda, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es la acción extraordinaria del demonio? Es el ejercicio de la potestad invasiva o tiránica que el demonio tiene sobre un hombre o alguna parte de la creación material en relación con él. Por ejemplo, una casa, un objeto, etc. Para hacerle padecer sensible, fuerte e inequívocamente y así llevarlo, esto es importante, a la desesperación y alejamiento definitivo de Dios. Son llamadas de género extraordinario por el hecho de que solo el número limitado de personas son víctimas. Entonces esto es importante, ¿no? ¿Por qué el demonio lleva a las personas a la acción extraordinaria? ¿No? Entonces, ejercicio de la potestad invasiva o tiránica que el demonio tiene sobre un hombre o alguna parte de la creación material en relación con él para hacerle padecer sensible, por ejemplo, en el cuerpo, la corporeidad, cuando vemos una vejación diabólica, cuando es una acción despótica sobre todo el ser del hombre, la posesión diabólica, o cuando vemos en el psiquismo del hombre obsesión diabólica. Y si es alguna parte material en relación al hombre, no en el hombre, pues podemos ver lo que se llama una infestación diabólica. ¿Ya? Siguiente lámina. La acción extraordinaria del demonio es reconocible únicamente por sus efectos en el mundo natural. Examinando estos efectos es posible llegar
a la causa preternatural de la cual procede. Entonces, vuelvo a repetir, la acción extraordinaria del demonio, que ya hemos dicho que es reconocible por sus efectos. Entonces, por eso hay que, cuando hay una posible acción extraordinaria del demonio, tenemos que ver que no sea algo que viene de lo natural. Por ejemplo, una esquizofrenia, es decir, un trastorno psíquico, ¿no? Entonces, tenemos que discernir que no sea algo natural. Examinando estos efectos, y para eso a lo mejor vemos las causas posibles, es posible eso, llegar a la causa preternatural. Cuando hablamos del término preternatural, ya no hablamos de lo natural, ¿no? No hablamos de lo sobrenatural que viene de Dios, sino hablamos de los espíritus infernales, lo preternatural. Siguiente lámina. Para un discernimiento de la acción extraordinaria, como hemos visto algunos elementos para un discernimiento de la acción ordinaria del demonio, pues acá tenemos estos signos de la acción extraordinaria del demonio. Esto podríamos hablar mucho rato sobre de los signos. Y de esto nos habla el ritual de exorcismos. Dice, hablar en un lenguaje desconocido, con perfecto dominio y amplio vocabulario, o entender a lo que habla. Todo esto hay que verlo en el contexto y no hay que verlo solo por separado, sino en el conjunto, porque también sabemos que existe el don de lenguas, ¿no es cierto? Es otra cosa, es un carisma, por eso todo hay que verlo en su conjunto. Revelar cosas ocultas y lejanas, lo cual sería inexplicable por métodos naturales, la llamada clarividencia. Mostrar fuerzas superiores a su edad o condición natural, el titanismo o el sansonismo, es lo mismo. Y hay que tener presente que el signo decisivo para discernir si los fenómenos acaecidos tienen origen diabólico o no es la aversión a lo sagrado, el cual es un distintivo inequívoco, particularmente cuando la persona es expuesta a las cosas sagradas sin que ella sepa causándole incomodidad, repulsión con furia destructiva, odio pasional, blasfemias, etc. ¿Ya? Entonces, esto es importante en la acción extraordinaria. ¿Mm? Entonces, claro, el Señor nos llama a identificar las influencias del enemigo buscando el discernimiento de espíritus. El siguiente lámina, pues el discernimiento viene a ser ese distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Siguiente lámina. Aquello que me salto, ustedes ya lo leen, ¿no? Pueden leer. Eh, Siguiente lámina, por favor. O sea, el discernimiento espiritual o discernimiento del espíritu es un conocimiento íntimo que nos hace distinguir y diferenciar qué viene del espíritu de Dios, qué viene del espíritu malo y qué viene de nuestro propio espíritu humano. Esto se tiene que aplicar en todo, tanto en la acción ordinaria, en la acción extraordinaria, y también para ver que si un espíritu viene de Dios. ¿Ya? El siguiente lámina nos dice el Papa Francisco que el discernimiento es una ayuda para reconocer las señales con las que Dios se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables, o por el contrario, para percibir algo que haga empeorar en el camino. Siguiente lámina. Entonces,
es muy importante el discernimiento en nuestra vida para discernir qué viene de Dios, qué viene del demonio, de una manera ordinaria y también de una manera extraordinaria. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Por el tiempo, yo algunas láminas las voy a dejar y me voy a centrar más, porque hay veces es lo que más desea las personas, en la acción extraordinaria. ¿Ya? Entonces, siguiente lámina. Siguiente lámina. Yo acá, a ver, a la anterior, vamos a la anterior. Dice elementos claves para el discernimiento. Dice la oración, el conocimiento de nosotros mismos, purificar nuestros deseos, conocer nuestra historia, ¿no? El libro de la propia historia, un profundo conocimiento de la palabra de Dios, la experiencia, el estudio y la formación, la pureza de conciencia, la práctica de las virtudes y la vigilancia de nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, esto nos van a ayudar a discernir cuáles son los espíritus que nos gobiernan. Yo esto no lo voy a dejar, esto que viene, siguiente lámina, que es San Ignacio del discernimiento espiritual, y ustedes ya lo leen, ¿no? Y para yo centrarme en la acción extraordinaria del demonio, ustedes tienen, es muy interesante, en la lámina 34, cómo se presentan las inspiraciones que vienen del demonio, de las cuales más que inspiraciones son, porque las inspiraciones precisamente vienen de Dios, ¿no? Son las emociones que vienen del demonio, ¿no? Entonces, para darnos cuenta, ¿no? Dice, por ejemplo, eso lo tienen en la 34, las inspiraciones que vienen del demonio se presentan ordinariamente como efectos inmediatos, vistosos, grandiosos, mundanos, muchas veces incluso en el dominio, el desprecio, la instrumentalización, la manipulación de otros, la afirmación del ser humano y no de Dios. El demonio nunca invitará al amor a la cruz y al premio eterno en el cielo. Inicialmente podrán producir un gran placer, pero al retornar a la realidad, los frutos que dejan son inquietud, tristeza, angustia, desesperación, ensimismamiento. Por eso ayuda mucho para cuidarnos de la acción del demonio tener un confesor fijo o un director espiritual. Este cuadro que ustedes ya lo van a leer, pues ya les va a ayudar mucho en su discernimiento propio, ¿no? Siguiente lámina. Aquí ustedes tienen las reglas del discernimiento según San Ignacio, ¿no? Que les puede ayudar. ¿Ya? Entonces, siguiente lámina, por favor. Entonces, estas son prácticamente las 16 um, reglas de discernimiento de espíritus. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ahí está. Vamos a cometer acá, ¿no? Esto es importante, tener las armas para combatir al enemigo, que son la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria y el empeño misionero. Estas son las armas para combatir al enemigo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, la acción mayor
del demonio es la acción ordinaria. Entonces, la acción ordinaria más que la acción extraordinaria. ¿Ya? Entonces, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Igual yo procuraré porque veo que hay veces desean que se les hable de la acción extraordinaria del demonio. Voy a ver si tengo aquí a la mano algunas láminas sobre la acción extraordinaria, que muchas veces es lo que más desean. Entonces, no sé si tienen ustedes, ¿cómo se llama? Alguna pregunta que me quieran hacer sobre lo que hemos visto. Como ven, por el tiempo, me he saltado algunas diapositivas que ustedes lo pueden, lo pueden tener, ¿no? Lo pueden leerlo. No sé si ustedes desean hacer alguna pregunta. Si tienen una pregunta, hermanos, escríbanla en el chat y la diapositiva se va a pasar en el grupo, no se preocupen por eso. Entonces, si tienen una pregunta, es el momento. Joaquín pregunta cómo podemos combatir ataques diarios. Bueno, pues ya está. Le puse los últimos, de las últimas láminas de la Gaudete Sexultate. La acción del maligno, ¿cómo yo lo voy a hacer? Con la vida, con la oración, con los sacramentos. Algo que no puse en las láminas, con los sacramentales, con el agua bendita, con el crucifijo, con, con las bendiciones, con las jaculatorias, ¿no? Con la confesión frecuente. Todos esos medios son los medios que Dios me da para el ataque del maligno, para el ataque de los enemigos del alma, mundo, carne y demonio en la vida cotidiana. Es decir, usando los medios sobrenaturales. ¿Qué más? Ah, Nilda Urquiza pregunta, padre, ¿podría aclarar sobre el don de lenguas? Sobre lo que mencionó del don de lenguas. Bueno, el don de lenguas o glosolalia, que ya se especifica, San Pablo lo especifica como un carisma, pues Dios lo puede dar a las almas, sí, pero también hay que tener en esto un discernimiento, porque no quiere decir que, por decir, yo ahora estamos en un grupo y todos tenemos don de lenguas, no necesariamente. Entonces, Dios se lo puede dar a algunos. Y entonces, el don de lenguas comunica una gran paz en el espíritu. El don de lenguas comunica un gran entendimiento de las cosas sobrenaturales, pero no todos lo tienen. Entonces sí hay que tener cuidado en esto, porque yo pertenezco a un grupo X de la iglesia, ya tengo el don de lenguas o ya tengo los carismas. No. Entonces Dios le puede dar esta glosolalia a algunas almas, pero no quiere decir que a todos el Señor se los dé. ¿Qué más? Preguntan, ¿la enfermedad es ataque del mal o cómo discernir si es una prueba? Por ejemplo, el Muy, cáncer. muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, originalmente, si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, la enfermedad obviamente viene como un castigo del pecado, ¿eh? Pero la enfermedad, castigo del pecado, y como decimos, ya todos los hombres, todos somos castigados por la enfermedad, en concreto por el pecado original, pues en Cristo tiene un sentido, digamos, de redención. Por eso nuestro Señor Jesucristo abraza el sufrimiento, enfermedad, sufrimiento, eh, para redimirnos con Él. Entonces, les recomiendo mucho el documento de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que habla de que habla de justamente del sufrimiento redentor. Y el documento del año 2000
muy interesante sobre, ahorita no viene bien el nombre, sobre cuando la iglesia dan ciertas correcciones sobre las llamadas misas de sanación, dice el magisterio, entonces, y tiene una introducción preciosa sobre el sentido del sufrimiento. Entonces, ¿cuándo viene el sufrimiento directamente del demonio? Directamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una vejación diabólica. Pero Dios se vale también de ese sufrimiento que al principio fue un castigo por el pecado para salvarnos y redimirnos y santificarnos. Y así debemos ver el sufrimiento. Un cáncer, me ha dicho usted, terminal, ¿viene directamente del demonio? No. Un cáncer de origen natural, obviamente, viene, Dios lo permite, ese sufrimiento, para que nosotros nos santifiquemos con ese sufrimiento. Dios lo permite para que nos santifiquemos con ese sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ahora, algo que venga por medios preternaturales, es decir, una vejación diabólica, sí sería una acción del maligno, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si yo qué tengo que hacer con esa enfermedad, pues lo que tengo que hacer es aceptarla, asumirla y santificarme con ella. Eso es lo que la Santa María Iglesia siempre nos ha dicho, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el uso correcto de los sacramentales para la casa y la familia? No, habría que definir qué es un sacramental. Entonces, los sacramentales vienen a ser todos esos elementos que instituidos por la Iglesia con un fin espiritual que nos disponen a recibir la gracia de los sacramentos. Eso es un sacramental. Los sacramentales vienen a ser distintos. Por ejemplo, las bendiciones son sacramentales, las consagraciones son sacramentales. Me estoy refiriendo a la Santa Misa, ¿no? Las exequias son sacramentales, incluso el exorcismo es un sacramental. Si usted se refiere a los sacramentales que tienen propiedades exorcísticas, muy bien. Por ejemplo, por antonomasia, el sacramental que tiene propiedad es el exorcismo, que se usa cuando hay una acción extraordinaria evidente del demonio. Ahora, el agua bendita, ¿cómo se llama? Es un sacramental que se puede regar en la casa. Ahora, me dirían, padre, pero nosotros hablamos de la sal y del agua exorcizada. Hay que tener en cuenta, aunque el padre Amor en su libro sobre Habla un exorcista habla del agua y la sal exorcizada, pero también hay que tener muy en cuenta que también que el término agua y sal exorcizada están orientados desde el ritual romano, el ritual antiguo. ¿Por qué? Porque en las bendiciones, ¿no es cierto? Las bendiciones que tenían el ritual anterior al ritual que nosotros usamos, el bendicional, pues, pues eran, ¿cómo le puedo decir? Toda bendición tenía un exorcismo podemos decirle menor, ¿no es cierto? Entonces, yo bendecía un carro y lo exorcizaba antes, yo bendecía una casa y lo exorcizaba antes, pero con un exorcismo menor, no porque había una acción extraordinaria, sino porque así era la estructura, ¿ya? Entonces, de suyo, y esto ya César, por ejemplo, aunque a algunos les choque lo que voy a decir, de suyo por tradiciones custodes, que ya saben que se restringe la misa tradicional, también se restringe otros elementos del ritual romano. Y también aquí entra el exorcismo de agua, el exorcismo de sal, el exorcismo de aceite. Por lo tanto, de suyo, siguiendo la normativa actual, no se debe exorcizar agua, no se debe exorcizar sal, no se debe exorcizar aceite.
Agua y sal, sí, usando el ritual actual, pero solo ahora los exorcistas lo pueden hacer para los casos de exorcismo. Y eso es por tradiciones custodes. La iglesia se preguntó ante las dudas a la congregación, al dicasterio debido, y por ejemplo, el aceite, por ejemplo, me han puesto una pregunta de suyo, ya no hay, o sea, ya no existe. El llamado exorcismo de aceite. Ya no existe porque está en el ritual romano. Y en el ritual romano eso se restringió con las tradiciones custodes, es decir, con ese documento, y eso se pregunta a la Santa Sede, y la Santa Sede contesta eso. Hubo unas dubias sobre ese asunto, y eso se dice. Por lo tanto, solamente exorcizar agua y sal se hace según el ritual de exorcismo, solo lo puede hacer el sacerdote exorcista según lo que se contesta en base a la tradición, a tradiciones custodes, y solo lo puede, y normalmente pues eso, el exorcista lo hace. Pero como lo hacían antes, no, porque también había un poquito de desorden en esto, ¿no? Entonces es un poco la respuesta. Pero eso sí, todos los sacramentales usados como la Santa Madre Iglesia lo dispone, pueden ser de gran fruto para el bien de las almas y usarlo en las casas, ¿no? ¿Qué más? Preguntan, ¿el maligno también ataca mediante sueños? Sí, a ver, vamos a ver. Estas preguntas son así como variadas. Sí. No del tema, pero bueno, lo contesto. A ver, ¿qué es un sueño? Un sueño es un mecanismo del subconsciente. Luego, no, por ejemplo, en México depende, ¿no? Pero me han puesto una pregunta de suyo, los mejores, los exorcistas más formados son los de México, ¿eh? Entonces, de suyo no, ya se sabe que el aceite no, ya no hay fórmula para exorcizar el aceite. Agua y sal, el exorcista, sí, pero aceite ya no hay. Entonces, los sueños, ¿qué son? Los sueños, los sueños, este, ¿qué son? Mecanismos del subconsciente. En muchas culturas el sueño tiene una visión muy supersticiosa. Luego hay que tener mucho cuidado en eso. Dios puede hablar a través del sueño, sí, claro. Por eso vemos casos en la Sagrada Escritura y también en la vida de los santos, especialmente San Juan Bosco, como Dios obra. Por lo tanto, el sueño, que si vemos que puede ser de Dios, necesita un discernimiento de quizás de un sacerdote que tenga conocimiento en esto. Pero también puede ser del demonio, sí. Normalmente, cuando hablamos en las obsesiones diabólicas, es decir, en el psiquismo, son los ataques que tiene el demonio en el psiquismo humano, también se puede dar a través de los sueños. Normalmente cuando alguien me pregunta, ¿tiene un sueño? Yo le digo que no haga caso. Ahora, cuando tiene una visión, digamos, maléfica y es muy repetitiva, eso pedirían un discernimiento especial para ver que haya, si hay una acción extraordinaria del demonio a través de los sueños. ¿Qué más? Bueno, es que sí es importante, hermano, hacer preguntas como relacionadas al tema, porque a veces hay cuestiones como muy particulares que, pero una Bueno, pregunta aquí muy objetiva tal vez es, ¿se deben rezar oraciones de liberación? ahora, ¿qué es una oración de liberación? La oración de liberación es una súplica hecha a Dios. Los laicos se pide encarecidamente que en las oraciones de liberación pudieran, todas las preguntas que ustedes me están haciendo podría ser un tema concreto, ¿no? De cada cosa. Entonces, una oración de liberación es una súplica a Dios. Un laico no debe imperar. Esto les va a chocar a muchos y se van a enfadar.
Es decir, un laico no debe mandar al demonio, o sea, imperar. No es aconsejable para nada. Un laico puede pedir a Dios que lo libere. Sí, claro que sí. Por ejemplo, de una influencia maléfica, ¿no? Porque cuando hablamos de una evidente acción extraordinaria, se debe acudir no a un grupo de oración, sino al exorcista del lugar, es decir, al exorcista que hay en la diócesis, y si no hay, que se nombre. Entonces, eso es importante. Pero un laico puede, por ejemplo, puede pedir a Dios para que esta persona sea liberada, por ejemplo, de alguna influencia maléfica, sí. O puede pedir también a Dios para que sea deliberada de una acción extraordinaria evidente, pero la idea es que le hemos llevado al ministro oficial de la iglesia que se llama exorcista, ¿ya? Entonces eso es. Entonces, y la oración de liberación tiene que ser según el sentir de la iglesia. Por eso es suplicar, ¿no? Señor, eh, te pido por tu sangre preciosa, por tu pasión dolorosa, este es un ejemplo, ¿no? Por tu resurrección que liberes a este hermano de toda acción del maligno enemigo, etc. Súplica, no imperar. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te mando, espíritu inmundo, que te vayas. Eso un laico no conviene que haga. Entonces, si esto es el sentido de la iglesia, aunque a algunos yo sé que les choca cuando se dice esto, ¿ya? ¿Qué más? Pati Márquez pregunta, en la definición de pecado dice que se comete la desobediencia de manera consciente, entonces los pecados cometidos de manera inconsciente no afectan para la vida eterna o cómo se debe manejar. Es que no existe, el pecado es un acto consciente, el pecado no existe inconsciente, eso es teología moral. Entonces, yo no existe, podríamos hablar de un pecado semideliberado, pero el pecado es liberado, te deliberado. Entonces, yo tengo que, el pecado es que yo quiero hacer esto, porque si no, no está, porque estamos hablando de un acto moral. Entonces, no existe, no podemos hablar de un pecado que yo no me di cuenta. Eso no es pecado. Me tengo que dar cuenta. Por ejemplo, yo quiero ahora, ¿cómo se llama? Mentir. Pues no, pues yo miento dándome plenamente cuenta de lo que hago. Ahora yo me doy cuenta, ay caramba, mentí, pues y no me di plena cuenta, entonces lo que tengo que hacer es, hay veces hay personas que tienen eso, luchar contra ese hábito, claro está, y al darme cuenta, a lo mejor lo aclaro, etcétera. Pero cuando hablamos pecado, hablamos de una acción deliberada y mucho más cuando hablamos de pecado mortal, ¿no es cierto? El pecado mortal es un acto, hay materia grave, hay una advertencia de que eso es malo, eso es teología moral. Advertencia, yo me doy cuenta que eso es malo, hay una materia grave o muy mala y yo lo quiero hacer. Ahora, si yo pienso que es algo muy malo cuando no es algo malo, pero tengo la malicia de hacer, cometí un pecado grave, porque así estaba en mi conciencia y Dios juzga según la conciencia. Por ejemplo, si yo hago un pecado medio dormido, vamos a decir, como sucede hay veces, pues a lo mucho será un pecado venial, pero mortal no es. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia plena, porque no hay una advertencia plena. Eso es teología moral. Muy bien, Bien. ¿algo más? Usted nos dice, padre, cuántas preguntas más, no sé, su tiempo, ¿verdad? Bueno, algunas más algunas más. Preguntan acá sobre las maldiciones ancestrales, sobre este En eso, término. en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo lo ancestral, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y yo les recomiendo porque se ha metido unas visiones en la iglesia.
sea, si yo hago un pacto diabólico a mi generación, pues sí, ¿no es cierto? Un pacto. Hay que evaluar cada maldición, sobre todo las maldiciones que son, por ejemplo, de parte de padres a hijos, entonces de abuelos, ¿no? A nietos, etcétera. Es decir, cuando hay una potestad, eso hay que evaluar. Yo decir, es cierto que el Padre Amor habla sobre los efectos nocivos de las maldiciones, pero creo que viendo toda la tradición exorcística, habría que evaluar cada caso. Decir que toda maldición puede ser nefasta e incluso puede tener un influjo de acción extraordinaria del demonio, no me atrevo. Entonces hay que ver cada maldición. Eh, Ahora, esto es un tema muy delicado y aparte, ¿no? Lo de la sanación, de todo lo que se refiere a lo ancestral. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y ya, pues creo que varias conferencias episcopales han hablado de tanto hace poquito habló la española, ya ha hablado la polaca, ya ha hablado la francesa, ya ha hablado la coreana de todo, por ejemplo, de la famosa sanación del árbol genealógico, y es decir, de los efectos de los llamados pecados intergeneracionales, y eso no se considera católico, aunque a algunos les choque lo que estoy diciendo, pero esa es la doctrina católica. Entonces, y hay veces se manipulan algunos textos bíblicos que hay que interpretarlos en el conjunto de la Sagrada Escritura, ¿no? Y hay algunos autores, sabemos, que hablan de la llamada de los pecados intergeneracionales, pero eso no es de sentir católico, de esto podríamos hablar horas, ¿eh? Entonces, por eso yo les invito a que hablen, que lean, perdón, lo que dice la nota doctrinal de la Conferencia Episcopal Española, que se dio en enero de este año, que habla sobre los pecados intergeneracionales. Y eso que dice la Conferencia Episcopal Española es la visión de la Iglesia, ¿no? Que ya se ha visto. Entonces, la Iglesia, digamos, viendo la doctrina de siempre, la Iglesia no acepta los pecados intergeneracionales. Yo sé que a algunos les choca esto porque hay algunos autores que afirman lo contrario, pero esto no es el sentido de la Iglesia. ¿Qué más? Em, para acciones ordinarias del demonio, ¿se puede recurrir a un sacerdote que no sea exorcista? Sí, justamente el sacerdote es para eso, ¿no? El sacerdote, una de las misiones es librar de la acción ordinaria del demonio, con la dirección espiritual, con la confesión, con la vida, ayudándome en la oración, con las bendiciones. Justamente esa es una de las misiones. En sentido negativo, apartarme de la acción ordinaria del demonio, y en sentido positivo, llevarme a la santidad. Esa es la misión del sacerdote. El sacerdote que tiene el ministerio exorcístico es con el fin de es el instrumento que pone la iglesia ante la acción evidente, la acción extraordinaria evidente del demonio. Es otra cosa. Algo más. Había una pregunta por ahí que leí sobre el exorcismo de León, 13. de León XIII, ¿no? Entonces, y eso es importante decirlo. Existe un documento, ustedes lo pueden buscar, una carta del año 1985 de bueno, era congregación, ¿no? Del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, este, sobre eso, ¿no? Entonces, eso no se, un laico no lo puede hacer. Y hemos sabido efectos muy negativos. ¿Por qué? Porque es un exorcismo evidente. Entonces, es un exorcismo evidente. Por lo tanto, ¿quién lo puede usar? Un exorcista, o lo puede usar en las rúbricas originales, ¿no? O lo puede usar un sacerdote con permiso del obispo, del ordinario lugar.
No, padre, es que en las páginas web aparecen. Sí, pero no se puede usar. Y entonces, porque es un exorcismo, que repito, solo el exorcista o otro sacerdote con permiso del obispo. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Y por eso esa carta que yo les aconsejo, la carta de 1985 sobre justamente el Ministerio Exorcístico, muy interesante, porque ahí dice que hay grupos que hacen oraciones, ¿no? Y incluso preguntan los nombres a los demonios. Entonces, eso, eso no se puede, eso no se puede hacer. Obviamente, yo no he pues, ahora he tocado solo el tema de discernimiento, ¿no? Habría que hablar ya más de acción extraordinaria, de posesión, de vejación diabólica, ya eso es otro tema que había que profundizarla más, ¿no? Entonces, para aclarar todos estos puntos que tienen, dudas que pueden tener los hermanos. Muy bien. ¿Cómo discernir si tenemos el carisma para ayudar en este ministerio? Es un poquito delicado el tema, entonces, pero sí conviene decir, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver, conviene aquella persona que puede percibir, sobre todo esto se da mucho en los grupos carismáticos, ¿no? Que a veces pasa que yo soy de algún grupo carismático, no digo de la renovación carismática, grupos de tendencia carismática, y yo percibo que puedo tener. Yo lo aconsejaría que lo puedan acercar, por ejemplo, a un sacerdote, que puede ser el director espiritual o a lo mejor el exorcista del lugar, que puede ayudarles en esto, ¿no? Para poder discernir. ¿Por qué es importante discernir? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El documento es de 1985. Hay, existe lo que es un carismático, no estoy hablando de la renovación carismática, carismático, es decir, quien tiene carismas, y un sensitivo. Esto yo tengo ¿cómo se llama? Yo tengo en mi muro de Facebook muchos programas que hemos hecho. Entonces, y hace poco hablamos eso de sensitivos y carismáticos, ¿no? La diferencia. Entonces, el sensitivo es aquel que tiene una